A ese Dios que adoramos, hermanos, en este momento y en su casa, es necesario honrarlo cuando salimos de este lugar. Amén. Por eso necesitamos aprender sus mandamientos. Los mandamientos no nada más son para el Antiguo Testamento, sino que también tenemos mandamientos dados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es algo que vamos a estar aprendiendo, mirando, repasando, enfatizando, amén, reafirmando a través del Sermón del Monte. Como les decía, hace 2 semanas apenas entramos en el bosquejo. Las bienaventuranzas y lo de la luz del mundo era la introducción nada más. Y en Mateo 5, la porción que leímos al inicio, del 21 al 26, esto junto con lo de la semana pasada ya es lo que es el cuerpo del bosquejo de este sermón que nuestro Señor se sentó a compartir, porque Él no habló al azar cualquier cosa, lo que le vino a la mente, lo tenía bien organizadito, bien estructuradito, tenía bien diseñado lo que quería enseñar. Dice la Escritura, Mateo 5, 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amado Padre, en el nombre de Jesús queremos honrarte. Queremos honrarte, Señor, así como te hemos dicho que queremos vivir para ti, que te adoramos, Señor, con todo nuestro ser. Señor, entendemos que a través de estos mandamientos tú nos estás mostrando cuál es la vida que tú quieres que vivamos, cómo quieres que nos conduzcamos. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento ahora si estamos cerrados, si hay algo en nosotros que nos priva del conocimiento divino. Señor, por favor, ahora quítalo de nosotros y abre nuestro entendimiento, ilumínalo, Señor, con tu palabra, Espíritu Santo, con tu presencia, con tu revelación a nosotros. Señor, sabemos que no nos vas a revelar algo que ya no esté escrito, Señor, pero nosotros no lo hemos entendido. Por favor, ayúdanos a entender y eso será para nosotros revelación, Señor. Lo recibimos con gozo, con alegría, Señor. Y te ruego, Padre amado, que si hay un espíritu endurecido, que si hay un corazón atado, Señor, por este pecado que vamos a confrontar, sean, Señor, liberados, sean sanados, Señor, para que puedan vivir libres, Señor, en la libertad con la que Cristo nos puede hacer libres. Te lo pido, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y antes de sentarse, diga conmigo, Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre, es su misericordia. Amén. Puede sentarse. Al ser un sermón de otra persona, uno cuando hace un sermón, uno tiene su idea de lo que quiere ir desarrollando, pero cuando tienes que seguir el sermón de otra persona, te cuesta más trabajo porque tienes que entender lo que tiene en la mente la otra persona cuando hizo ese bosquejo, ¿sí? Entonces, por eso es importante el estudio de la palabra, porque tenemos que entender qué es lo que el Señor quiso decir, a quién se estaba dirigiendo, por qué lo estaba diciendo. Y esta es una escritura, hermanos, que estaba directamente golpeando a los fariseos y a los escribas, porque anteriormente en el versículo 19 Jesús dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire cómo va, 2 veces menciona reino de los cielos.
Y una tercera vez en el versículo 20, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Unos serán llamados pequeños en el reino de los cielos, otros serán llamados grandes en el reino de los cielos, y otros de plano se dice, no entrarán al reino de los cielos. ¿Y a quién se está refiriendo? A los escribas y fariseos, que eran los que enseñaban la palabra al pueblo, y el Señor está diciendo que los fariseos y los escribas no calificaban para entrar al reino de los cielos. No calificaban. Jesús no vino como un rabí cualquiera, como un maestro cualquiera. Jesús venía como el que establece las leyes. El que establece las leyes es mayor que ¿quién? ¿Quién es el que establece las leyes en una nación? Enséñenme. Los diputados, los senadores, el Congreso. Entonces establecen leyes. Imagínense que Jesús viene a abordar la ley y la toma con una autoridad que es como si Él mismo está dictando la ley. Amén. O sea, no nada más venía a interpretar una ley escrita por Moisés. Él venía a dictar una ley, a decir, ¿sabes qué? Esta es la ley. Cualquiera que quebrante uno de los mandamientos y así los enseñe, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y el que los guarda va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Él está dictando estas leyes. Y enseguida, mis hermanos, ataca directamente a la conciencia de los escribas y de los fariseos que confiaban en su propia justicia, en sus obras. Como les decía la semana pasada, hacían de un pequeñito mandamiento una grande observación. ¿Para qué? Para sentir que se habían cumplido con la ley y hacer alarde, ¿no? Delante de los hombres de que eran justos. Entonces el Señor les dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, los mismos que enseñan la ley, la Torá, no van a entrar al reino de los cielos, se van a perder junto con ellos. Los fariseos estaban en camino de condenación. ¿Por qué? Porque ellos estaban al frente de la palabra, pero no honraban la palabra, quebrantaban los mandamientos. Y ellos mismos, mis hermanos, son los que querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque los confrontaba, porque les decía la verdad. Entonces el primer mandamiento que Jesús aborda es precisamente el de no matarás. Tal vez como para recordarle a esos que lo querían matar, acuérdense de que hay un mandamiento, no matarás. Pero como había leyes que permitían quitarle la vida a alguna persona cuando era comprobado que habían quebrantado la ley, por eso buscaban ocasión para matar a Jesús sin caer como culpables. Entonces levantaron testigos falsos, pero también para eso había ley. Cuando se levantaban testigos falsos, había una ley también para ellos. Jesús, mis hermanos, aborda el primer mandamiento, no matarás, no matarás. Este mandamiento, mis hermanos, a veces causa confusión porque dice, entonces toda la gente que se mata en la guerra, los soldados son asesinos. No, mis hermanos, porque no se trata este mandamiento, no matarás, no está hablando de cuando se tiene que ir a la guerra y pelear por causas justas. Se supone que la guerra debe ser por causas justas. A esto a lo que se refiere, hermanos, es cuando tú le quitas la vida a una persona porque te estás vengando de ellos directamente. No es en una guerra. ¿Sí? Entonces, no matarás implica no te vas a vengar, implica no vas a desquitarte, no vas a hacer justicia por tu propia mano. Para eso Dios había establecido leyes en el Antiguo Testamento. Cuando había problemas entre personas, tenían que llevar sus casos a los jueces para que los jueces fueran los que decidieran qué es lo que continuaba, qué era lo que era justo. Amén. Pero si tú te enojabas, la persona se enojaba y quería en el mismo momento arreglar cuentas y se iban a la discusión, a las palabras. Miren, vamos para allá. Ya que empecé por ahí, por esa base, vámonos por ahí. Éxodo 21:12. Si se iban a las palabras y de las palabras empezaban a acalorarse la discusión, podían terminar en golpes y esos golpes podían terminar en un mal golpe
que causara la muerte de alguno. A lo mejor no era la intención matarlo, pero lo mató. Y ahora tenía que ser juzgado eso. Aquí mi Biblia dice ley acerca de la violencia. Aquí también. Aquí nosotros, hermanos, en este mensaje vamos a aprender qué hacer cuando tenemos que tratar un asunto con alguien. Amén. ¿Qué nos dice la ley y qué nos dice Jesús a través de su palabra? El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. O sea, ¿lo mataste? Vida por vida. Te van a matar. Pero eso lo va a determinar los jueces. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré el lugar al cual ha de huir. Había una ciudad de refugio en donde podían escapar los que mataban involuntariamente, hasta que moría el que podía vengar la sangre de ese que se mató, o moría el sumo sacerdote. Entonces ese hombre podía salir. Era como un tipo de prisión, pero a la vez era como una protección para que no lo mataran a él también cuando él había matado involuntariamente. Amén. Era una ciudad de refugio. Por eso dice, yo te señalaré el lugar a donde ha de huir, donde puede refugiarse ese que mató involuntariamente. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, mire, se ensoberbeciere, o sea, no quisiera perdonarlo, sino que se enojara. Ajá. Si se ensoberbece contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás. O sea, no podrá estar más ni en mi presencia ni en la tierra, para que muera. O sea, lo tienes que matar vida por vida. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Cuidado, hijos, porque ahorita vamos a ver que herir y matar no solamente es de acción física, sino también de corazón, de actitudes, de palabras, de modos. Por eso dice que el que llame fatuo a su prójimo, o le llame, ¿qué más? Necio. ¿Cómo le decimos a veces a los papás, los hijos rebeldones? Ay, mamá, esto. Ay, papá. Y ofendemos a nuestros padres, hermanos, que han sido puestos como lugar de honra en nuestras vidas. Debemos honrarlos y los irrespetamos. Y le vamos a dar cuentas al Señor. No saldrás de ahí, dice, hasta que pagues el último cuadrante, si no te arrepientes y te pones a cuenta, sean tus padres o tu pariente, lo quien sea. Amén. Eso es importante saberlo porque, como dice el bajo, no hay engaño, ¿cómo se dice? Sobre aviso no hay engaño. De aquí te vas a ir bien enseñadito. Amén. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué más? ¿Qué le va a pasar? Morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste muriere, no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. O sea, le va a pagar por el tiempo que no pudo trabajar y pagará al doctor, los medicamentos y todo eso. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva, esto es cuando existía la ley de los siervos, con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que se les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. ¿Se fijan, hermanos? Jueces. Son casos que tenía que haber un mediador, y estos eran los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo y el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará la libertad por razón de su ojo. Y si le hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Ahora, esta ley, mis hermanos, no es un permiso para la venganza. Lo hemos estado mirando en los estudios bíblicos. Este no es un permiso para vengarte,
La Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, te voy a hacer como tú me hiciste. No, eso se llama venganza. Dios lo que quiere es justicia. Por eso hay jueces que van a juzgar tu causa. Tú tienes que llevar tu asunto a Dios, a las personas que corresponden, a las leyes si fuera necesario, para que juzguen tu causa y no te vengues por tu propia mano. Dios no quiere que tú te vengues por tu propia mano, sino que vayas a los jueces y los jueces determinen, te tumbó un diente, pues entonces le vamos a tumbar un diente a él. Te sacó un ojo, bueno, pues por el ojo. Pero no necesariamente que le vamos a sacar el ojo, no. Es como dice aquí, le tumbaste un diente a tu siervo cuando lo corregiste, entonces por su diente va a salir libre. ¿Sí? Por ese diente le vas a dar la libertad. O sea, era una justicia. Es tu siervo, pero no lo debes de maltratar. El siervo, conforme la ley, no era para estar bajo opresión. Era un trabajador simplemente. Era un trabajador que estaba bajo un amo y le trabajaba, pero no era para que abusaran de él, al menos en la ley judía. Entonces ya vimos, mis hermanos, el mandamiento. No puedes herir a nadie de muerte porque a ti también se te quitará la vida. Ahora vamos a llevarlo al plano de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, porque Él lo está trayendo a nosotros, a este tiempo, y Él nos está diciendo que fue dicho a los antiguos, Deuteronomio 20:13 Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17 es el decálogo, los 10 mandamientos. En estas dos partes dice este mandamiento: no matarás. 2 veces en la Biblia está escrito y dice no matarás. Por eso Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, ¿qué le van a hacer al que matare? Pues también lo van a matar. Mataste a alguien, pues también a ti te van a matar, te van a quitar la vida. Por eso le dice: será culpable de juicio, como lo dice la ley. Pero yo digo, fíjense lo que dice Jesús. Él va a abordar algo que no estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y dice: pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cuántos se han enojado contra su hermano? ¿Y cuántos siguen enojados todavía contra un hermano, contra alguna persona? ¿Sabe que ya era tiempo de que se hubieran reconciliado? Porque entre más te tardes en arreglar el asunto, se acabe el tiempo para que se arreglen las cosas en paz, y si no, entonces vas a entrar en un juicio, y ahí el que hace juicio es Dios, no es el hombre. Amén. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, es declarado asesino. El que se enoja contra su hermano es declarado asesino. Cualquiera que diga necio a su hermano, o sea, que lo ofenda con palabras. ¿Has ofendido con palabras? Como necio, como fatuo, son palabras que expresaban, no nada más era decirle tonto a alguien, sino aún decir: ¿sabes qué? Por lo que tú eres mereces irte al infierno. O sea, lo estaban condenando. Si tú condenas a una persona, te van a condenar a ti. Ese es el ojo por ojo, diente por diente. ¿Y quién va a establecer ese juicio? Dios. Amén. Entonces queda expuesto: primero, será culpable de juicio. El necio, el que llama necio a su hermano, será culpable ante el concilio. O sea, cuando lo analicen el caso, cuando Dios analice tu caso, dices que es culpable. ¿A cuál concilio se está refiriendo? ¿Al concilio de los hombres? No, porque ¿quién conoce lo que hay en el corazón del hombre sino solamente Dios? ¿Quién puede hacer ese juicio? Hay cosas, mis hermanos, que Dios te va a juzgar a ti y a mí aquí en la tierra. No es ya que te mueras, es aquí en la tierra. Aquí en la tierra, ¿para qué? Para que te corrijas, para que te endereces, para que practiques la justicia, porque acuérdese que este es el tiempo de lavar las vestiduras. Si queremos entrar al reino de los cielos, hermanos, necesitamos lavar nuestras vestiduras del enojo, de la ira, del ofender. A veces se ofende muy fácilmente, hermanos, a un trabajador,
cuando es un patrón y a veces piensas que porque es el patrón le puedes decir lo que sea. No. ¿Cuántos empleados hay aquí? ¿Les gusta que su jefe les hable menospreciándoles y diciéndole, oye, ¿cómo eres? Y usan a veces palabras fuertísimas para referirse a ellos. ¿Por qué? ¿Quién le da ese derecho? Su soberbia. Pero va a dar cuentas por esa soberbia. Amén. Y si usted es jefe, lo bendigo, trate bien a sus trabajadores. Amén. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a dar cuentas. ¿Cómo has tratado tú a la gente que está bajo tu cuidado, bajo tu responsabilidad? Amén. No eres dueño de la gente. No somos dueños de las personas. Mire cómo Jesús empieza levantando este mandamiento para que aprendamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que hagamos a los demás como queremos que nos hagan a nosotros. No exijas que te traten bien, no exijas tus derechos si tú no has respetado los derechos de los demás. Eso es lo que la Escritura dice. Ojo por ojo, diente por diente. Pero no es para que tú te vengues, ¿ah? Acuérdese. Dígase a sí mismo, no me debo de vengar. No escuché que todos lo dijeran, ¿eh? No me debo de vengar. Un hijo de Dios no se puede vengar, hermanos. Tiene que esperar a que Dios se vengue por usted. A que Dios haga justicia. Dice la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la justa ira de Dios. Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cuántos no han matado para vengarse? Una cosa chiquita van y hacen una más grande. Ah, tú me tumbaste un diente, yo te saco todos los dientes. Entonces ya no es parejo. Esa es la justicia de los hombres. Sí, la venganza no es justicia. Porque tú estás tan airado, tan enojado, que tú quieres que te hagan justicia con réditos así. Quieres cobrar todas las que te han hecho en toda la vida a una sola persona, ¿no? Ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague, ¿no? Buscamos desquitarnos. Por eso, hermanos, aún en la educación de nuestros hijos nos dicen, no corrijas a tus hijos cuando estás enojado. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que te vas a desquitar y no los vas a corregir. Te vas a ensañar. Y ahí es donde lastimamos tantas veces a nuestros hijos, porque ya no es justo lo que hacemos, sino extralimitamos la disciplina, mis hermanos, y ofendemos y matamos. Yo te corregí con justicia. Está aquí como, sí, es cierto. Muy bien. Entonces, miren, el Señor Jesús nos está diciendo, culpable en el juicio, culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Quedará expuesto. O sea, ¿quién te va a salvar de ahí? ¿Cómo sales de ahí? No voy a entrar en detalles, hermanos, de lo que ellos tenían en concepción de lo que era un infierno, pero ellos sabían cuál era la Jena, se llama ese lugar allí. Era un lugar en donde se quemaban basuras, despojos, cosas así, pero no nada más eso, sino que también era un lugar en donde en tiempos antiguos se habían hecho sacrificios humanos de niños. Sí, él sí se acuerda de quién, yo no. Así que tiene la mente más fresca, se acuerda de todo. Entonces, ese lugar ellos sabían, era un lugar allí mismo en el país. Ok, entonces dice, por tanto, ¿qué conclusión llegamos? Dice el Señor. Una persona que no ama a su prójimo no puede traer una ofrenda al altar. Una persona que tiene problemas en el corazón con su prójimo no puede traer una ofrenda al altar. La puede traer, pero Dios no la va a recibir. ¿Hasta cuándo la va a recibir? Hasta que te reconcilies. Hasta que arregles la situación. Y duele y cuesta, porque dices, es que yo tengo razón. ¿Cuántos tienen razón de estar enojados con alguien ahorita? Es que me la hizo, pero ¿cómo? No me lo merezco. Esa frase de ahora, no me lo merezco. Si Dios nos diera lo que merecemos, hermanos, ¿dónde estuviéramos? Ay,
fuertísimos. Muy bien, hermano. Entonces, por tanto, dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar, porque todo el mundo queremos traer ofrendas al Señor, hermano. O sea, queremos ofrecerle, cantarle, a veces levantar las manos, pero dice la Escritura que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Si hay ira y contienda, hay sangre, hay asesinato en nuestras manos. No podemos levantar esas manos delante de Dios. Amén. Y es cierto, hermanos, a veces gente hace cosas dignas de que, pero Dios está probando nuestra capacidad de amar y de perdonar, hermanos. Porque ¿quién más bueno que Dios? ¿Y quién más ofendido que Dios de todos nuestros pecados? Y continuamente nos está perdonando. Amén. Continuamente. Así como tú quieres ser perdonado, Dios quiere que tú también perdones. Y eso lo vamos a ver más adelante en la oración del Padre Nuestro. Cómo el Señor condiciona el perdón. ¿Quieres ser perdonado? Tienes que perdonar. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Señor te perdonará a ti. Por eso, hermanos, es que debemos tomar la decisión de perdonar. No le haga caso a sus emociones, no le haga caso a sus sentimientos, no le haga caso a la razón que se pone del lado de la carne para justificar el por qué no le hablo a esa persona o el por qué X y X cosa, ¿no? Hágale caso a Dios. Amén. Porque Él nos está diciendo a dónde podemos terminar si no arreglamos nuestra situación y cuidar cómo le hablamos a la gente. Nada de que eres un gusano o eres un X o... Cuídese. Los papás, cuando corregimos a nuestros hijos, no tenemos por qué decirles palabras vulgares, ofensivas, que expresan, resumen mi idea de lo que te quiero decir. ¿Sí me entienden? Es que esta palabra dice exactamente lo que la idea, ¿no? Para que me entienda. No, hermano, porque usted le va a dar cuentas al Señor. Así como Dios manda a los hijos que estén bajo la autoridad del Padre, también Dios le va a pedir cuentas a los padres. Así como le va a pedir cuentas a los hijos si no honran a la autoridad que Dios les dio. Amén. Entonces, si traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas, fíjese bien, ¿quién le recordó? Ahí te acuerdas. ¿Quién le recordó? ¿Quién está en el templo que le recuerda la falta que trae en el corazón? El mismo Espíritu, hermanos. El mismo Espíritu de Dios nos dice, ¿sabes qué? Tienes un problema con tu hermano, arréglate. La carne nunca nos va a recordar que tenemos un problema con el hermano y que hay que arreglarlo. El diablo nunca nos va a recordar que tenemos un problema con el hermano y que hay que arreglarlo. Así que si me viene a la mente que tengo un problema con alguien y que hay que arreglarlo, de seguro es Dios el que me está recordando que tengo un problema que tengo que arreglar. Y si lo ignoro, estoy ignorando a Dios mismo. Entonces dice el Señor, deja ahí tu ofrenda. No dice llévatela, dice déjala, pero todavía no la consagres. A lo mejor estamos hablando no de ofrendas como ahorita de nosotros, sino de cuando se llevaba el corderito y que se tenía que matar, o las palomas si era una persona pobre. Y dice, ¿sabes qué? No sacrifiques al animal hasta que arregles tu situación y vienes y traes la ofrenda. Amén. Entonces anda, deja tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero. ¿Cuántos han vivido la experiencia de la reconciliación? Amén. Yo sé que en el matrimonio se vive cada rato, yo creo que todos los días. Pero afuera del matrimonio, afuera del hogar, y ahí, desgraciadamente a veces ni adentro del hogar hay reconciliación. A veces las situaciones son tan irreconciliables, pero podemos terminar en paz. Se puede separar en paz. Si verdaderamente es irreconciliable la situación, hermanos, entonces se puede separar, pero en paz, con un corazón libre, sanado. Amén. Porque imagínense, venir a la presencia de Dios y no poder adorarlo por no arreglar una situación con una persona. Vale más adorar a Dios que quedarnos enojados y expuestos al lago de fuego. Amén. Entonces deja tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano.
No invierta. El orden de los factores aquí sí altera el producto, ¿verdad? Sí altera. Dice, primero reconcíliate, primero busca, arréglate. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y Dios la va a recibir. Se va a sentir honrado de tu sacrificio. El sacrificio no es que sacrifiques al animal. El sacrificio es que te sacrifiques tú yendo a reconciliarte con la persona. Es como cuando Dios le pide el hijo a Isaac, sacrifícame a tu hijo Isaac. Dios no quería tanto que muriera Isaac, sino que muriera Abraham a la hora de ofrecer el sacrificio. Era Abraham el que tenía que morir, hermanos, para poder ofrecer el sacrificio de su hijo. De la misma manera, hermanos, no es el animalito, no es la ofrenda lo que Dios quiere en sí, sino que tú mueras. Esa es la verdadera adoración. Amén. Que adores a Dios con el corazón limpio. Esto me recuerda a un caso, mis hermanos, también muy conocido, el caso de Caín y Abel. La primera ofrenda que se trajo delante de la presencia del Señor, hermanos, una fue aceptada, la otra fue rechazada. ¿Por qué? Porque algo miró Dios en el corazón del ofrendante. A uno le miró el corazón íntegro, recto, y al otro le miró el corazón desaprobado y no aceptó la ofrenda. Y se manifestó que realmente el corazón de Caín estaba mal delante de Dios, porque una vez que él se dio cuenta que la ofrenda de su hermano fue aceptada y la de él no se enojó contra Dios. Él no dijo que hice mal, ¿por qué Dios me rechazó? Él se enojó contra su hermano y fue y lo mató. Pero fíjese, antes de matarlo, Dios lo confrontó a Caín. Y esto es interesante, vaya conmigo a las Escrituras, porque esta predicación ahora es más estudio, como que tiene más base, más escritura, más base. Y yo soy bíblica para predicar, pero es como más estudio esta predicación. Amén. Entonces, ¿qué pasó? En Génesis 4, versículo 6 en adelante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Porque se le notó en la cara a Caín que se le descuadró la cara. Me imagino esas caras así que, ¿qué te pasa, no? ¿Quién se murió? Que se le notaba en el rostro. Y le dice el Señor, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa eso? En otras palabras más entendibles, significa que el pecado está cerca de ti, pero todavía lo puedes vencer. El pecado está a la puerta. Si haces algo que no está bien, el pecado te anda acechando, quiere tener control. Es como una fiera que está al acecho, que está esperando en cualquier momento devorarte. Esa es la traducción de esta frase. Y dice la Escritura, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tendrás ganas de pecar, a ti será su deseo, tendrás ganas, te sentirás atraído a seguir lo que el corazón te diga, pero dice, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa? Todavía lo puedes evitar pecar. ¿Pero qué hizo Caín? No evitó pecar, sino que todavía siguió trabajando la idea, invitó a su hermano a tal lugar. Me imagino que a lo mejor había escondido por allá alguna herramienta, algo con que poderlo matar, o no sé si lo llevaba en la mano. Y Abel, como era noble, nunca había sucedido un asesinato. Esto sí es un asesinato. Él fue en su inocencia y su hermano lo mató. Y dice en 1 Juan, ¿y por qué lo mató? Porque dice, porque Caín era del maligno. Por eso hacía las obras del maligno. Era incitado por el demonio y él estaba presto para hacer lo que el diablo le dijera. No lo resistía. Y Dios le dijo, puedes vencerlo.
Así que cualquier cosa que esté tratando de gobernar, tú puedes vencerlo. Es lo que dice el Señor. El pecado te anda rondando, anda buscando la manera de controlarte. Pero si tú eres de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Amén. Vence el pecado, mis hermanos. Amén. No tienes por qué pecar. Jesús venció el pecado en la carne para darnos la victoria sobre el pecado, a nosotros también sobre la carne. Nosotros podemos decirle al pecado no, aunque tenga ganas de pecar. El hecho que yo tenga ganas de pecar no significa que voy a pecar. Estoy siendo tentada, pero tengo autoridad para resistir la tentación. Amén. Amén. La tentación se tiene que resistir. Y si tienes que salir huyendo de ese lugar, sal huyendo, quítate, apártate. Amén. Porque el pecado se tiene que vencer y decirle no. Entonces la ira, el enojo contra un hermano es pecado. Y tú puedes vencer eso. Amén. Amén. En una ocasión, mis hermanos, vino una vecina a mi casa, allá en Sonoita. No era cristiana, visitaba la iglesia, pero nunca hizo una profesión de fe así bien. Entonces, era una señora ya grande y llegó así muy aturdida para pedirme el teléfono porque quería hacer una llamada de teléfono, porque le habían avisado que de La Paz su hijo se había accidentado, era de la Comisión de Luz y había caído de un poste, algo así, que estaba muy malo y no sabía si ya se había muerto o qué le había pasado. Entonces quería hacer la llamada y a mí lo que me quedé así, dije yo, pero ¿cómo? Me dijo, es que mi hijo se cayó y esto y lo otro, pero de pronto ella misma se contradice y dice, pero aunque esté muerto, ni muerto lo voy a perdonar. Y me quedé yo, ¿qué? Una mamá. ¿Qué le hizo a su hijo? No lo sé. Pero les digo, primero estaba asustada como mamá. Y después algo, el espíritu, el demonio de ira, habló y dijo, pero ni aunque esté muerto, lo voy a perdonar. Esos son espíritus, hermano, que poseen a la gente. Entonces, nunca lo olvido. Porque dije, ¿cómo puede ser posible? Yo creo que ustedes piensan lo mismo, ¿eh? ¿Cómo puede ser posible que ni aún así se arrepiente, diga, bueno, ya lo voy a perdonar o algo? No, ni aunque esté muerto, lo voy a perdonar. ¿Qué dice más la Escritura? Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario. Mira, cómo el Señor nos va diciendo paso a pasito lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que evites las consecuencias. Porque hay consecuencias serias. Ya dijimos, culpable en el juicio, 2 veces, culpable, y luego infierno. ¡Wow! Dios nunca va a mandar a alguien al infierno sin haberle hecho juicio. Lo analiza, lo estudia. Dios no es injusto. Entonces el Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Y luego dice, pronto. Hazlo rápido, con diligencia. No digas mañana, pasado. No, hazlo pronto. ¿Sí? En ese mismo momento. No te esperes a otra cosa. No busques pretextos. Eso sería pronto también. No busques pretextos. Arregla la situación. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Dice, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, ¿hacia dónde van en el camino? Si yo me enojé con mi esposo y vamos caminando con el juez porque, ¿sabes qué? Vamos a poner una demanda aquí. Algo va a pasar en el matrimonio porque lo que tú me hiciste es imperdonable, ¿no? Y el Señor dice, pónganse de acuerdo antes de que lleguen con el juez. Pónganse de acuerdo. Háblenlo. Anímense, perdónense, entiéndanse, compréndanse. Sean humildes. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez. Y si tú eres el culpable, el juez te va a entregar al alguacil. Y el alguacil te va a echar en la cárcel. Y no está hablando aquí del infierno. Está hablando de situaciones aquí en la tierra, hermano, donde si tú no perdonas, si tú no te arreglas con tu hermano, vas a caer en una cárcel espiritual donde el alma, mis hermanos, cae en estancamientos espirituales y no puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque en el momento cuando Dios te dijo perdona, arregla, olvida, arregla esta situación, tú no lo hiciste. Entonces
se te entregó al juez. El juez dijo, le di tiempo para que se arrepintiera y no se quiso arrepentir. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuánto dictamos de sentencia? A veces no son sentencias. Usted fíjese, a veces son sentencias de 7 años, a veces son cosas de 1 año, son ciclos de Dios, números de Dios. Y dices tú, pero ¿cómo? Mira, exactamente duró 7 años, exactamente. ¿Por qué? Porque es un ciclo, es una cárcel que tuvo Dios que permitir para tratar con nosotros por nuestra desobediencia. Y dice, no saldrás de ahí, y le dice, de cierto te digo, o sea, esto es verdadero, no saldrás de allí ni con palancas, ni con dinero, ni con oraciones y súplicas, ni con ayunos. Ya no sirven los ayunos ahí, hermano. Ya no sirven, porque tenía que haber sido la obediencia en el momento cuando tenías que obedecer. Y como no obedeciste en el momento que Dios te dijo, entonces viene ese ciclo de dolor, de aflicción, de quebranto, que tú no lo puedes cambiar por nada, no puedes cambiarlo, porque no es el hombre el que te echó allí, es Dios. No saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por eso en el Antiguo Testamento dice, doble ha recibido de lo que merece. Y cuando Dios te da el doble de lo que mereces, ¿sabes qué va a hacer el Señor después de darte el doble de lo que mereces? Te va a hacer justicia, te va a hacer misericordia y te va a recompensar por ese extra que te dio de más. Te hizo sufrir de más, te lo va a gratificar, te lo va a pagar. Es bíblico. Ha recibido el doble de lo que hizo, de lo que merecía. Entonces el Señor trae justicia porque Él no es injusto. Yo te di el doble de lo que merecías. Eran 7 años y te di 14. Bueno, los 7 te los merecías, pero de los otros 7 yo me hago cargo de que te vaya bien, de cambiar esto, se te van a abrir puertas y así. Amén. Es ahí cuando entra muchas veces la voz profética. Cuando el profeta viene y dice, tú estabas en esta situación así, pero las cosas van a cambiar. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo el profeta? No, porque Dios está diciendo, se terminó ese ciclo y vas a salir, y entonces Dios te va a recompensar por lo que te dio de más. Y ¿sí? Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿qué estamos esperando para ponernos de acuerdo con nuestro adversario? ¿Tienes alguien con quien ponerte de acuerdo? No esperes a que caigas en una cárcel, porque literalmente sucede, hermanos. Cuando somos rebeldes, que somos obstinados, que somos necios, que somos tercos, que no nos doblamos, entonces dice el Señor, se acabó el tiempo del arrepentimiento, ahora hay que purgar esa falta. Allí sí existe un purgatorio, ese sí, pero no es después de que te mueres, es aquí mismo en la tierra, en ese sentido, que vives una etapa en donde vas a ser corregido, y no es que superas a la sangre de Cristo que te limpie todo pecado, no, simplemente estoy diciendo que vas a pagar por lo que hiciste. Esos son los juicios de Dios. Cuando nosotros vayamos allá al cielo y todos nos presentemos delante de Dios para ser juzgados, ya nada más se va a mirar si estaba tu nombre escrito en el libro de la vida o si no estaba. Vas a hacer, tus obras se van a juzgar. Y sí, es que sí merece el infierno, pues es que no quiso arrepentirse, no esto, no lo otro, no aquello. No se apuntó su nombre en el libro de la vida. Pero la disciplina, la corrección, la justicia que Dios hace aquí en la tierra es para que cambiemos de actitud. Amén. Carne y sangre no entrará al reino de los cielos. Amén. ¿Estamos de acuerdo con el Señor? Amén. Y a lo mejor no está muy de acuerdo, pero eso es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Amén. Ya no es si nosotros queremos. Por eso le digo, mire la autoridad con la que Jesús está hablándole tanto al pueblo secular como a líderes religiosos que se infiltraban para escuchar, y por eso se ofendían, porque decía, ¿cómo puede ser que diga que nosotros, los escribas, los fariseos, estamos desechados del reino de los cielos? Porque Jesús conocía sus corazones, y en una ocasión les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo,
porque las obras de su padre quieren hacer, por eso quieren matarme. Amén. Póngase de pie, los veo tan seriecitos, hermano. Pensando. Es la palabra. Amén. Es la palabra, ni le quito ni le pongo. Si siente que le puse algo de más, dígame, allá en la salidita, nos ponemos de acuerdo teológicamente. Me pongo de acuerdo con mi adversario, ¿no? Y ¿para qué? Para que no sea entregada al juez. Miren, hermano, nunca haga algo que provoque que alguien se queje de nosotros ante Dios. Porque Dios puede escuchar y puede ver, a ver si es cierto. Se están quejando de la pastora. A ver, vamos a ver si es cierto lo que están diciendo. Y el Señor viene y me analiza. Cuando el clamor llegó de la maldad de Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Dios? Descendió para ver si era cierto lo que le llegó de noticia al cielo. Y Él dijo, sí, sí es cierto. Quémenla. Nada más fueron a sacar a los que se alcanzaron a salvar. Pero Dios nunca nos va a hacer algo injusto, hermanos. No entre en el lindero de los inocentes, no entre en el lindero de la viuda, del huérfano, porque dice que Dios le hace justicia a ellos. Y si ellos claman, porque yo abusé de su debilidad, el Señor los va a defender en mi contra. Amén. Ese es Dios. El Señor es el juez de toda la tierra. Es nuestro Padre, pero nuestro Padre es el juez y hace justicia. Y cuando hablamos de ley, estamos hablando de que hay un juez también. Así igualito como es en la tierra, donde hay un acusador, donde hay una persona víctima, donde hay testigos, donde se analiza el caso, se estudia. Amén. Donde Dios da tiempo también para el arrepentimiento. Y si nos arrepentimos, puede que no nos vaya tan mal, puede que nada más nos den poquitos azotes. Ahí es lo que entendemos la Escritura, poquitos azotes. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Sí le voy a corregir, pero no va a ser tan duro como si no se hubiera arrepentido. Tenemos un Dios bueno, hermanos, que nos está dando tiempo para el arrepentimiento. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Las faltas que nosotros hacemos aquí en la tierra pueden ser borradas con la sangre de Cristo, perdonadas, pero nosotros también tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es buena, porque ella es suficiente, Señor, no necesita ayuda. Señor, tu palabra se interpreta a sí misma. Nosotros estamos, por la ayuda del Espíritu Santo, entrando en ellas y entendiendo, Señor, un poquito más. Señor, permite que seamos hacedores de la palabra para que, Señor, seamos dignos de recibir un poquito más, Señor. Que amemos la palabra que tú nos estás dando, que la honremos, Señor, guardándola, obedeciéndola, poniéndola por práctica y enseñando, Señor, correctamente. Dice tu palabra, el que quebranta el mandamiento y lo enseña mal, torcido, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Qué responsabilidad, Señor, tenemos los que nos paramos al frente para enseñar tu palabra. Dios, que con temor y temblor estudiemos tu palabra y busquemos tu presencia y tu sabiduría y tu consejo para que enseñemos bien a tu pueblo, Señor. Danos la gracia de hacerlo. Por favor, por favor. Mi Dios, y yo quiero orar por aquellos que en este momento tienen en su corazón odio, resentimiento, tienen una situación que no han arreglado, no la han podido arreglar, no la han querido arreglar, han sido renuentes. Tú estás aquí para escuchar el día de hoy que Dios te está dando tiempo, que te arrepientas, que te pongas de acuerdo con tu adversario antes de que Dios tenga que hacer juicio por lo que hay en tu corazón, porque delante de Dios esa rencilla, ese odio es un asesinato contra esa persona. Arrepiéntete, arrepiéntete. Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. Es un tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas.
Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos también como la nieve. Señor amado, en el nombre de Jesús, obra en cada corazón. Produce, Espíritu Santo, por favor, constriñe un corazón que esté, Señor, en situación de peligro, Señor. Guíale al arrepentimiento, Señor. Que no tenga que caer, Señor, en estado de culpabilidad. Por favor, Señor, que no tenga que caer en una cárcel espiritual de donde no pueda salir. Mi Dios, por favor, obra, Señor, en cada corazón. Y si alguien, Señor, cayó ya, Señor, en ese tipo de cárcel espiritual y ya se cumplió el tiempo, ya pagó el último cuadrante, ten misericordia, Señor, y sácale, Señor. Sácale, mi Dios. Sácale, Padre, por favor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, como cuando Daniel oró por la nación de Israel, ya se habían cumplido los 70 años, Señor. Israel tuvo que pagar hasta el último cuadrante en el cautiverio babilónico, Señor. Por favor, ahora te pedimos, Señor, que saques a aquellos, Señor, que fueron llevados a prisiones, que han llorado, que han sufrido, Señor, que han pagado un alto precio por su rebeldía, por su desobediencia, Señor, mi Dios, pero llegó el tiempo de abrir la prisión, Señor. Tú tienes las llaves, Señor. Por favor, abre la puerta a los prisioneros, abre la puerta a los cautivos, Señor. Dales libertad y ponles pan delante, Señor. Susténtales, Señor, y ábreles camino y puertas nuevas de oportunidad, Señor. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos toda la gloria. Amén y amén.